Muy buenas, estamos en un nuevo episodio de la sección Neuroocupación del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Este es nuestro episodio número 16. Y bueno, dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han ido acompañando en todo el recorrido que tiene el máster, terapeutas ocupacionales, fisio, neuropsicólogos, bueno, una batería de compañeros pues, que nos han querido acompañar y han enriquecido mucho todos los capítulos. En esta ocasión nos gustaría volver a esos inicios que tuvimos con Josan hablando sobre investigación en terapia ocupacional. Y bueno, pues nos acompañan Miguel Ángel Talavera Valverde, Ana Clara Sot, Enrique Villa y Merche, Isma y yo, que somos las perennes de este programa. Nos gustaría, pues eso, cerrar quizá este año hablando un poco de esas líneas de investigación más actuales que ahora se están promocionando en terapia ocupacional, por ver si ha habido cambios a lo largo del tiempo, por ver si la incidencia de terapeutas ocupacionales que investigan es mayor, es menor. Bueno, vamos a ver si podemos resolver estas dudas a lo largo del capítulo con los compañeros que hoy nos acompañan. Tenemos, como he dicho, a Miguel Ángel Talavera, que le doctor y profesor de la Universidad de Coruña y además es responsable de la revista de terapia ocupacional de Galicia. Ana Clara Sot, que estuvo con nosotros en el capítulo de conducir tras un ictus, que ya es doctoranda por la UMA y se está centrando sobre todo en ese aspecto de la conducción. Y nuestro invitado Enrique Villa, que es la primera vez que está con nosotras, que bueno, él es terapeuta ocupacional y además es vicepresidente de la SOCINTO, que nos contará un poquito, y además es profesor de la Universidad de Zaragoza, y bueno, nos va a contar un poquito su relación con la investigación. Así que nada, chicas, yo encantada, muy feliz de que estemos todas y bueno, contarme un poco qué tal, cómo estáis, preparadas para el capítulo. Hola, buenas noches. Pues nada, yo estoy encantada de estar aquí 6 personas reunidas para hablar de un temazo, que es la investigación en terapia ocupacional, y con muchas ganas de, pues, de escuchar a estas 3 personas invitadas que tenemos, Ana Clara, Quique y Miguel Ángel, que creo que nos van a aportar un montón sobre este tema. Y eso, pues con muchas ganas, me alegro mucho. Qué bien. Yo hoy vengo a escuchar, hoy no quiero hablar, solo quiero escuchar y recoger mucha información de las personas que nos acompañan, que yo creo que tienen muchas cosas que contar y que es de estos programillas que cuando nos demos cuenta llevamos 1 hora y media y tenemos que decir, venga, que hay que acostarse. Así que creo que promete. Muchas gracias por venir, chicos, estamos encantados de la vida. Sí, yo creo que sí, yo creo que todas vamos a coger bastante nota. Así que si os parece, yo creo que Enrique, si quieres, presentate, que creo que eres la novedad en este espacio. Así que cuéntanos un poco, presentate y ¿cuál es tu Sí, así rápido. expectativa también con este podcast? Bueno, pues soy Enrique Villa, soy terapeuta ocupacional, como has dicho, trabajo en un centro de neurorehabilitación aquí en Zaragoza y también soy profesor docente investigador en el grado de terapia ocupacional en la Universidad de Zaragoza. Yo actualmente también estoy haciendo el doctorado en la universidad, en el programa de Ciencias de la Salud y del Deporte y espero ya pronto terminar la tesis, estoy casi en la última fase, el reclutamiento de muestras ya para obtener datos y, y bueno. Contaros también que, como has dicho, que estoy en Socinto, estoy en la labor de vicepresidencia y luego un poquito más adelante pues me gustaría contaros un poco la labor de Socinto, cómo se inició, en qué consiste y en nuestros objetivos y cómo lo planteamos y lo que queremos ayudar y dar visibilidad sobre todo a la terapia ocupacional en el ámbito de la investigación que va a este capítulo y que también espero aprender mucho de todas vosotras. Va, seguro que sí. Bueno, y ya para abrir boca, cuéntanos de qué trata tu doctorado, tu investigación, qué tienes entre manos. Pues va relacionado con el ictus, también como estoy con las tecnologías avanzadas que habíamos comentado antes, un poquito antes de empezar, pues voy en la línea de, voy a decir, un tratamiento, una intervención y quiero pues, valorar diferentes aspectos, pero va a ir centrado sobre todo a la dosis y a la intensidad del tratamiento, que es lo que lleva unos cuantos años en vogue, que estamos intentando hacer ese cambio
de chip a la hora de la rehabilitación, que se está viendo que está habiendo grandes resultados y va a ir en eso, va a ser una combinación de dos técnicas, pero la hipótesis o el objetivo principal va a ser la intensidad y la dosis del tratamiento y luego ver un poco qué resultados tiene después del tratamiento y sobre todo esa inclusión del miembro superior, lo voy a hacer sobre el miembro superior, que me interesa mucho el pre de cómo utilizaban ese miembro superior durante sus actividades de la vida diaria y si luego impacta para ver si aumenta esa participación del miembro superior en las actividades de la vida diaria, que es lo realmente que a mí me atrae más. Vamos. Como buenos terapeutas ocupacionales, ¿no? Al final el fin, ¿no? Es esa, bueno, esa recuperación en la participación. Jolín, pues qué interesante, qué guay. Esperemos que te sea leve esta última fase, que espero que Está siendo complicado el reclutamiento de la muestra. sí, Parece ¿no? que va a ser lo más fácil, pero al final, por mucho que vayas a hospitales, a tal, que hagas un tratamiento gratuito, pues al final si, como todo, si no tienes un aporte económico, un respaldo de algo grande, resulta un poco complicado. Pero eso no quiere decir que vaya a desfallecer y que no vaya a seguir intentándolo, porque al final creo que es algo importante el difundir nuestro trabajo y aunque resulta a veces un poco complicado pues bueno, hay que coger un poco de fuerzas y tirar para adelante y al final, pues eso, reflejar lo bueno que podemos aportar a las sociedades de terapia ocupacional. Oye, pues yo nada más que darte ánimo y fuerza, porque me parece, yo es verdad que soy bastante novatísima en el tema de la investigación y como cada vez más la figura de, bueno, del terapeuta ocupacional que hace al doctorado está más cerca, ¿no? Dentro de mi entorno. Me interesa muchísimo, la verdad es que creo que soy unos valientes, porque creo que un doctorado es, vamos, una carrera muy de fondo y bueno, yo os animo a ti, a Ana Clara, y a todos los compañeros que nos estén escuchando, que estén ahí luchando, sufriendo y aguantando todo lo que cuesta hacer un doctorado, porque bueno, me parece eh, una tarea ardua, pero que a todos nos beneficia muchísimo, en tanto a toda la actualización de la investigación y al crecimiento de la carrera. Así que, para adelante, chicos. Muchas gracias. Al final veremos un poco la relación con Socito porque es fundamental el que haya más doctorados, que haya más publicaciones, porque al final a la hora de elaborar documentos, pues se exige desde el ministerio, que luego lo comentaremos, pues qué representación tenéis, cuántos doctorados, cuántas publicaciones, para al final argumentar un poco qué labor podemos hacer y cómo podemos aportar a la sociedad. Sí que es verdad que en estos documentos pues nos suelen pedir este tipo de evidencia, de aportar qué evidencia tiene terapia ocupacional para poder incluir una figura de terapia ocupacional en un plan estratégico, por ejemplo. Claro, eso me suena a Ana Clara, a lo que tú has tenido que hacer, ¿no? La DGT, ¿no? De posicionar la terapia ocupacional dentro de la necesidad de que haya una valoración y un protocolo con esa figura detrás que vea la ocupación, todos los componentes dentro del manejo del vehículo tras un ictus, ¿no? Ese, ¿no? Digo yo. Hombre, bueno, lo nuestro es que, claro, al trabajar el tema de la conducción y realmente lo que nos apetece es que no sea una cosa que tú hagas y se quede ahí teórica para nada, sino que sirva sobre todo, claro, para la gente a la que va dirigida esto, ¿no? Para la gente que ha sufrido un ictus y que quiere volver a conducir y que ahora mismo es una cosa que en España va muy mal, o sea, es prácticamente inexistente. O sea, recursos que te ayuden con eso hay muy pocos. En algunos sitios hay, pero no muchos. Y entonces, claro, nosotros lo que pensamos es lo que tú dices, ¿no? Evidentemente, si queremos que esto tenga un impacto real y que toque las puertas de la gente, pues habrá que ir a quienes tocan. Que en este caso, pues si hablamos de conducción, pues la DGT, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí yo he sido bastante pesada, he sido bastante pesada y porque me apetecía también serlo, ¿sabes? Porque es un poco, y cuando vienes de clínica y te metes en investigación, pues lo ves diferente las cosas, ¿sabes? Yo por lo menos me apetece hacer cosas
que sirvan de verdad y que sirvan para ayudar a que tanto los investigadores se acerquen a la clínica como los clínicos a la investigación, y que todo eso repercuta al final en que tú estés dando un buen servicio a la persona que te lo está solicitando, ¿no? Y el servicio más justo, más actualizado, o que mejor, que mejor le venga, ¿no? Pues entonces un poquito sí estamos en eso, Ana, estamos en intentar que esta investigación llegue a puerto, sirva para algo. A ver. Yo estoy convencida, vamos, no me cabe la menor duda. Ya estamos pidiéndote a gritos que eso se haga realidad y tus manuales en la clínica, así que... Pues bueno, ya que hemos sacado un poco el tema de Socinto, ¿qué te parece, Enrique, si nos cuenta y nos explica? Y empezamos por Sí. ahí. Vale, pues SOCINTO es la Sociedad Científica Nacional de Terapia Ocupacional y es una entidad científica que se fundó en 2015, creo que fue en junio, y está constituida por las universidades que imparten la formación académica en terapia ocupacional y por las asociaciones y colegios en este caso ya por todos los colegios de terapia ocupacional, integrando así los componentes teórico y experimental y clínico asistencial y sociocomunitario. De esta manera intentar impulsar un poco la creación científica en terapia ocupacional, que es lo que estábamos hablando. Entonces, lo que se intenta es facilitar un foro para cooperar, compartir experiencias, como estamos haciendo aquí, ver qué recursos necesitamos o qué infraestructuras necesitamos para poder intervenir. Y Y los fines... Sí, dime, perdona. sí, no, te iba a preguntar eso, que si me podías dar un ejemplo de actividades un poco más concretas para ese impulso de la Sí. investigación. Pues lo que solemos hacer, que es lo que comentaba antes, pues hacemos líneas de actuación sobre todo en elaboración de documentos de referencia. Pues en este caso podríamos destacar el documento técnico de terapia ocupacional en atención temprana que realizamos para la incorporación de nuestro perfil en este ámbito y que fue presentada en 2019 al Ministerio de Sanidad. Hemos colaborado también en documentos para el uso, y actividad y participación dentro de la infancia, eh, para la prescripción ocupacional en el plan de salud mental. También hemos elaborado documentos, entonces realizamos documentos para justificar la labor del terapeuta ocupacional y que en un futuro podamos conseguir esa figura que es tan necesaria en diferentes ámbitos y por desgracia aún no están presentes. Entonces, pues eso, lo de los objetivos que os comentaba o los fines sería contribuir a ese desarrollo científico y tecnológico en nuestro país y actuar como un interlocutor cualificado en el ámbito de estas competencias propias de la investigación y hacer esa extrapolación a los recursos o poderes públicos representativos y sobre todo pues promover y fomentar el papel de la investigación en terapia ocupacional, ya sea a través de asesoramiento también a terapeutas o nosotros incluso publicando documentos, yendo a congresos para al final difundir, que esa es la idea de Socinto. Jolín, qué bien, qué importante y qué necesaria la labor. ¿Y qué personas conforman Socinto? Es decir, porque me has dicho que es la unidad entre universidades, los colegios profesionales, pero las personas que realmente están ahí detrás de Socinto. Que te diga nombres No, que bueno, que si o- por ejemplo necesitan tener como una preparación especial, son personas que están muy vinculadas a la universidad, claro, lo que se suele, necesitan tener eso. lo que se ha hecho un poco, eso se hace a través de una votación y demás, que haya como tres personas representativas de que sería de Cenedeuto y tres de los colegios para aunar esa parte más docente y la parte más clínica. Aparte de que ambas pues tienen la parte investigadora en común. Actualmente todas han terminado ya son doctoras, yo soy el que estoy en esa fase de terminar, entonces tienen mucha experiencia en el ámbito investigador y en el ámbito docente. Entonces a la hora de elaborar documentos, pues nos resulta un poco más fácil de saber cómo enfocarlo. Luego siempre solemos también pedir ayuda tanto a Cenedeuto como en este caso ahora al Consejo, que ya se ha conformado como tal desde hace un año y pico y también
pues tenemos como un nexo entre los tres como para unar más fuerzas para que cuando presentemos documentos o haya que hacer alguna actuación, pues se vea como un conjunto que estamos unidos y que vamos todos a una en la de representar la terapia ocupacional. Nos presentamos como tres pilares fundamentales, que son los fundamentales o la representación de lo que sería actualmente en España de la terapia ocupacional. Mm. ¿Y tenéis entre manos algún informe, documento de eso a punto de salir o en construcción? Estamos en alguna cosilla, también hemos colaborado también en lo que es el COVID, ahora igual vamos a colaborar en algo con ictus y con deterioro cognitivo, pero bueno, aún está ahí en proceso, pero sí, siempre que vemos alguna posibilidad de algún documento, muchas veces nos han avisado de que va a salir una orden ministerio de no sé qué, tenemos una semana, pues venga, corre, corre, lo que sea para... A veces los procesos salen así y nos tenemos que juntar a una reunión extraordinaria. Ya sabemos que todas las ocupaciones que tenemos todos, pero bueno, intentamos sacar un tiempo para al final, pues lo que decíamos, que salga el nombre de terapia ocupacional en ese documento, que va a ir al ministerio o que va a ir a un sitio estratégico donde puede salir el nombre de terapia ocupacional y no había salido en 10 años, por Mm. ejemplo, o no había llegado a esa fase, o estábamos en esa fase. Buah, vamos. Al Entonces también hemos final, estado dentro del tema de con lo de las especialidades, que también está muy, muy comentado, lo de las áreas y las competencias, se consiguió como un gran logro de la terapia ocupacional, pero luego se paró también con esto de las elecciones y demás, y bueno, eso está todo un poco parado y a ver cómo sigue, pues porque eso también afecta a lo que es la hora de más de las universidades, de cómo se conforma y cómo puede entrar la figura del terapeuta ocupacional y que luego es la pescadilla que se muerde la cola. Pues ya hay más profesionales dentro de las universidades de terapeutas ocupacionales y fomentar pues, que, eso, que puedan salir nuevos doctorados o terapeutas mucho mejor formados. Y bueno, es un proceso que seguimos ahí, pero que está un poco ahora parado, está en stand-by. sí, pero al final es un poco, Quique, estar ahí, ¿no? Como tú dices, Sí, sí, estar la idea es estar pendiente ahí. de, ¿no? Porque es verdad que pues, todos conocemos los casos de, pues cuando se firmó el convenio de no sé quién, no estaba el colegio de terapeutas ocupacionales, entonces no aparece la figura del terapeuta ocupacional, o nosotros, por Eso es. ejemplo, incluso en salario, en Granada, por ejemplo, en el convenio que se firmó en clínicas sanitarias, los fisioterapeutas tienen un plus de fisioterapia simplemente porque el colegio en su momento de firma de convenio estaba allí, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Es como esas cosas de decir, hay que estar, y como tú decías, ¿no? Tener esas conexiones que te dicen, oye, no, que es que va a salir publicado en una semana tal y o estamos o no estamos, porque eso no vuelve a salir hasta dentro de 4 años, ¿no? Entonces, entiendo también que mucho papel tenéis en esa línea, ¿no? En estar como vivo a la hora de buscar ese tipo de cosas, porque al final es la clave entre estar o no estar. Eso es, la verdad que pues eso que hay en muchos estamentos o muchos planes que esa figura del terapeuta ocupacional que siempre reclamamos, que siempre nos quejamos, pero que igual a veces no nos movilizamos para poder acceder ahí y que al final pues eso, hace falta un esfuerzo para hacerlo, pero si no nos movilizamos, pues igual luego no podemos reclamar. Igual si sale en un plan estratégico esa figura, pues igual lo tienen en cuenta para que luego en atención primaria, por ejemplo, se puedan plantear a nivel nacional que pueda haber un terapeuta ocupacional. Al final es eso, salir, que salga el nombre de terapia ocupacional, en este caso de Socinto, siempre respaldado con el Consejo y con CNDeuto, intentar dar visibilidad. Ese es nuestro objetivo, dar visibilidad y dar apoyo a los compañeros que quieran pues, ir por la línea de la investigación. Y a raíz un poco de lo que dices, de que hay veces que nos cuesta como arrancar, ¿no? Yo creo que, bueno, que ahora está viendo como una avalancha, ¿no? De terapeutas ocupacionales que sí se están involucrando un poquito más en la investigación, pero hay muchos que seguimos un poco rezagados, ¿no? ¿Qué creéis vosotros a nivel general?
¿Por qué nos da tanto miedo, ¿no? Que parece que los terapeutas ocupacionales tenemos un poco de miedo a esto de la investigación. ¿Qué me diríais vosotros? Yo creo que es falta de desconocimiento eh, que tenemos asociado a investigación a una probeta, a un ambiente más de laboratorio y que realmente nos explica qué posibilidades podemos tener y entonces yo lo veo arraigado al desconocimiento y que pues como a mí me pasó en mi diplomatura pues no tenía asignaturas o conceptos ligados a la investigación y cuando me decidí a hacer el máster es cuando me resultó muy complicado, pero me llamó la atención y ver que podíamos estar en otros campos y como decía Ana Clara, al final hacer algo que yo puedo investigar y que puedo ayudar para aportar algo nuevo a la sociedad. Porque sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con Ana Clara que resulta muy complicado, sobre todo a la hora de publicar, ver la relación entre la clínica y la investigación, que muchas veces te dan unos parámetros, sobre todo para publicar, que distan un poco lo que es la clínica y cuesta adaptar o ver que algo que tú quieres realizar lo puedas utilizar al final. Está a veces un poco encorsetado. Creo que está cambiando un poco, espero que cambie mucho más, pero sí que veo esa dificultad de extrapolar la investigación a la clínica. Y creo que es algo que habría que empezar a intentar cambiar porque al final yo lo que me planteo y creo que todos los terapeutas ocupacionales aquí es investigar para aportar algo a la sociedad, algo nuevo o algo, mejorar algo para mejorar la calidad de las personas, no solo el publicar por publicar. Yo creo que nos mueve algo más que eso. Ya me callo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que querías decir algo, ¿no, Ana Clara? Sí, que yo también, o sea, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Enrique sobre esto. Y también creo que desde el punto de vista de la clínica, o sea, es verdad lo que dice Enrique, ¿no? Que tal vez en nuestro tiempo pues veíamos o casi nada de investigación o cosas muy mínimas, en el último año sí eso, y ahora la gente está más puesta, pero también es verdad que hay como una tendencia a enseñar a hacer investigación. Entonces la gente se va de las carreras o lo que sea con una idea que es como la investigación está si la hago, ¿no? Y si no, me voy a la clínica. Y entonces es como una cosa que o una u otra, ¿no? Y creo que falta un poquillo también acercarles a la idea de que la investigación no hace falta que la hagas si no te apetece. Si tú quieres hacer clínica, puedes hacer clínica, pero está la clínica basada en la evidencia. O sea, está lo que tú puedes aprovechar de la investigación sin tener que meterte en hacerla, pero aprovecharla, aprovechar toda esta investigación teórica que hay, eh, bueno, también obviamente la práctica, ver, oye, pues qué tipo de intervenciones hay para esto, qué ideas puedo sacar para esta persona en concreta, saber utilizar o saber moverte en ese mundo de la investigación para leerlo, aprovecharlo, identificar algo que está mejor hecho metodológicamente de algo que no, eh, escaparte así un poquito más de las modas que van surgiendo de repente, ¿no? Ahora todos somos bobat, ahora todos somos integración sensorial, aunque no sepamos si funciona o no funciona, pero me da igual porque mola que te cagas mover a la persona así con 3 puntos de tal. Entonces, también siendo un poquito, ¿no? Más riguroso en ese sentido de ponerte a leer y ponerte a ver lo que hay, pues te vas dando cuenta de otras cosas y eres un poquito menos dogmático, ¿no? No sigues tanto lo que a ti te gusta porque te ha molado, sino que vas a buscar lo que a la persona más le sirve o lo que se está viendo que es mejor para la persona, ¿no? Entonces ahí yo creo que la investigación para la clínica es fundamental. Sí, que había levantado la mano. Y yo también estoy totalmente de acuerdo y en relación sobre todo a la etapa docente, sí que es lo que veo, lo que comentaban a Clara, que al final ven o la parte clínica o la parte investigadora y eso igual lo que puede también llegar a
asustar. Pero también lo que veo es que cada vez en relación a la aplicación de técnicas buscan más la receta que el razonamiento. Y cada vez veo terapeutas ocupacionales que cuesta más que convenido de estas modas, de lo que estaba hablando de 4 puntos de apoyo, de tal, que al final buscan lo que es una receta y no utilizamos nuestro razonamiento clínico en función de toda la experiencia que yo tengo, toda la formación que yo he obtenido y se basan más en eso, en buscar un protocolo en el que yo pueda eh, utilizar con mis pacientes, porque la evidencia está ahí, pero yo utilizo esta intervención porque también lo dice la evidencia, pero tampoco es eso lo que es la clínica. Sí que está muy bien la investigación, que haya protocolos, que se sepa cómo utilizarlos, pero luego también entra en juego nuestro razonamiento clínico. Y sí que es verdad que veo que cada vez vamos tirando más hacia eso y no saber bien utilizar la investigación, que hay que utilizar otros pilares. Aparte de la investigación basada en la evidencia, está claro que hay que utilizarla, pero también tenemos que basarla en nuestra propia experiencia y nuestro razonamiento clínico. Es mi Bueno, opinión, ¿eh? sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí como tenemos al rey del razonamiento clínico y ocupacional, pues yo creo que Miguel Ángel también nos puede vislumbrar un poco en cómo estás viendo, además que eres profesor, que tienes mucha relación con los alumnos, cómo ves ese razonamiento, cómo ves esa integración de los conocimientos y conceptos básicos de terapia ocupacional para que luego haya un razonamiento en cuanto a cosas más prácticas de los alumnos. ¿Están teniendo una línea de focalizarlo a nivel ocupacional o sí que ese razonamiento está muy sesgado por las recetas que intentan encontrar? A ver, por partes. No soy el rey del razonamiento, yo creo que ahí siempre delego en Pedro Moruno, yo creo que hay que reconocerle como tal. Fue la primera persona que acercó el razonamiento profesional a España en el 2002 con su tesis doctoral, y yo creo que a raíz de ahí algunos hemos estado siguiendo sus directrices, con lo cual me quedo con la palabra más de príncipe. Te quedas con Príncipe. Porque el rey para mí sigue siendo él, ¿no? Y luego hay muchas reinas, afortunadamente, de la terapia ocupacional fuera de España que investigaron sobre razonamiento profesional con investigaciones preciosas en los años 90. Y fijaros, del año 90 al 2002 pasaron casi 2 décadas, una década y pico. Y tardó en llegar a España, ¿eh? Y cuando llegó con Pedro Moruno era como algo que la gente no entendía, ¿no? Decían, es que tú eres, como eres psicólogo, pues no tiene nada que ver, ¿no? La gente no razona y yo creo que ese es el mayor problema. Y ahora mismo incluso los alumnos y alumnas les cuesta mucho razonar. Si bien es verdad que cada vez más en las universidades se está empezando a vislumbrar, porque cuando tú haces el plan de estudios, tiene que haber una serie de ítems que tienes que colocar para que el alumno o la alumna adquiera esas destrezas. Y ya por norma las acabas incorporando en todas aquellas que tienen que ver con terapia ocupacional. Pero no es la realidad, porque luego al final la realidad es que tampoco se enseña el razonamiento. Sí es verdad que aparece como tal, puntuado ahí, pero no aparece desde la práctica. Y eso se evidencia muy claramente. Mi tesis evidenciaba que los alumnos y alumnas de aquel momento no tenían claro aspectos de razonamiento, ¿no? Y es una pena porque realmente ese fue el año 2015. Estamos en el año 2023. Sería muy interesante ver si alguien está trabajando en razonamiento ahora y ver si las universidades cada vez más incorporan eso. También es verdad que cuando hay un foco que se enciende, ¿no? Y dice, oye, que esto no lo estamos haciendo, hay alguien que lo acaba escuchando, ¿no? Y yo soy consciente de que muchas universidades han incorporado cada vez más aspectos de razonamiento y se esmeran mucho más en intentar que los alumnos y alumnas trabajen desde ese punto de vista, ¿no? Luego, por otro lado, investigar asusta, no nos engañemos. Iba a utilizar otra palabra más evidente que se acojona mucho y implica dedicarle mucho tiempo personal y sobre todo profesional a algo a lo que no sabes si realmente vas a sacar partido. En primer lugar, porque las tesis al final acaban siendo un trámite para la gente que quiere acceder a la universidad. No se ve como, hasta ahora creo que no se ha visto como un requisito para que los y las profesionales de la terapia puedan desarrollar sus líneas de trabajo, ¿no? Yo creo que el concepto de, ay, no, pero es que yo no quiero trabajar en la universidad, no hago la tesis. Yo creo que ese concepto sigue estando, ¿no? ¿Y quién quiere perder el tiempo? Pues la gente que quiere estar en la universidad, la gente que realmente quiere entrar, porque los convencionalismos de las universidades son así de endogámicos. Quien no tenga doctorado no da clase, lo siento, exceptuando profesores colaboradores, contratados así de aquella manera para
sustituir a gente y demás. Entonces, si quieres entrar en la dinámica, tienes que ser doctorado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el perderle el miedo a la investigación. Yo, desde mi punto de vista particular, me alegro de haber dedicado 10 años de mi vida a mi tesis. También es verdad que reconozco que fueron 10 años de perder mucho tiempo a nivel personal y que fue acabada pues, porque cambió la ley y o la defendías o tenías que ir a la ley siguiente, con lo cual es cuando pegas el acelerón, ¿no? Pero investigar acojona porque le dedicas mucho tiempo y estás en un mundo en el que aunque cada vez más los grados sí ofrecen esa formación de investigación, a la gente le cuesta cada vez más lanzarse a la piscina. Y yo, por ejemplo, escuchaba antes al principio que decía Enrique, lo de asumir la vertiente clínica a la científica, la científica a la clínica. Yo creo que desde la científica, desde la práctica clínica, lo que se está haciendo constantemente es investigar. Porque todos los que estamos aquí, que hemos trabajado en la práctica, proponemos una cosa, recogemos feedback de los usuarios y usuarias, cambiamos la intervención y ajustamos. Es decir, en ese proceso está el proceso científico. El problema es que muchas veces no lo sabemos nombrar y decimos, pero esto no es investigación. No, sí, eso es investigación, solo que no está formalmente escrita y diseñada. Pero si tú te pones a escribir lo que haces en tu día a día, acabas sacando un proyecto de investigación fácil. Entonces, yo creo que el problema es no perderle el miedo, sino ser capaz de entender que la investigación está presente en nuestra vida. Incluso a mí sabéis que siempre me gusta poner ejemplos muy claros, incluso cuando ligamos con alguien, ¿no? Cuando la gente liga en los bares, la investigación está de por medio, porque haces una prueba, recoges información, la procesas, la analizas y vuelves a campo con la misma cualitativa, totalmente. Y si te basas en la cuantitativa, vas a ver si te ha dado 5 veces su número de teléfono o te ha mirado 5 veces cuantitativa. Es decir, la investigación está en todas nuestras esferas. El problema es que no sabemos identificarlas, ¿no? Con lo cual sí animo a la gente a que investigue más, igual que liga, igual que hace otras cosas, que investigue más. Puede ser una línea de investigación maravillosa. Yo a cualquiera que esté interesado, que haga una tesis doctoral de si los terapeutas ocupacionales ligan más en un ámbito o en otro. Había una investigación que yo siempre, no sé si la recordáis, cuando hacemos lo de razonamiento, había una investigación que decía que era de psicología, no era de terapia ocupacional. Una psicóloga se hizo una tesis en cómo la gente hace los cortejos, ¿no? Entonces se tiró durante los 5 años de su vida profesional yendo a determinados bares que tenían en la selección de su doctorado con una hoja apuntando de forma formal y observando a parejas que más o menos tal, y observando de mirada, gesto, aproximación, no sé qué. O sea, la tesis debió ser horrible a la hora de coger datos, pero chulísima, porque Pero fue súper divertida, claro. investigación de campo 100%, ¿eh? O sea que ahora mismo en investigación cualquier cosa puede ser útil, ¿eh? Qué maravilla. Pues tomar notas, tomar notas. Si queréis ir de bares mientras hacéis la tesis, yo creo que es buen camino. A mí me gustaría preguntaros, que yo creo que la mentalidad investigadora es algo que hay que formarse, ¿no? Y yo que soy de la antigua escuela, pues en mi diplomatura no sé, bueno, que ni se mencionaba esa palabra. Cuando hice la adaptación al grado, bueno, pues yo por experiencia no tuve que hacer ninguna asignatura. Recuerdo que la adaptación de fisioterapia sí que incluía unas asignaturas para pues, los que no lo convalidaban con años, ¿no? Sí que tenían que hacer una asignatura que incluía aspectos de investigación o estadística. En aquella época, yo creo que lo hice en el 2015, en terapia ocupacional no existía esa asignatura, no sé, Quique, actualmente, lo cual ya es un poco, o sea, si vamos a hacer la adaptación de diplomatura a grado y en terapia ocupacional, que es el momento de incluir ese aspecto de vamos a formarnos en estadística, en investigación, y no se hace, pues ya es un poco desesperante, ¿no? Entonces yo creo que esta conciencia o esta mentalidad investigadora hay que formarla, ¿no? Y bueno, pues eso, pues triste si en la universidad a día de hoy todavía no se pone. Pongo el ejemplo de la Universidad de Zaragoza, que es la que tengo cerca y la que conozco, no sé el resto, pues Miguel Ángel o Ana Clara, no sé qué experiencia tenéis en donde colaboráis vosotros. Y bueno, y hecha esta reflexión, me gustaría preguntaros cómo se puede adquirir esa mentalidad investigadora para tener esa conciencia, como dices Miguel Ángel, de en nuestro día a día, en la práctica, también hacemos una
pseudo investigación, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, un poco de qué forma adquirir esa mentalidad investigadora o ideas que nos puedan ayudar, ¿no? Así una investigación para dummies que podríamos llamar. ¿Qué propondríais? A ver, yo creo que no todo el mundo tiene que ser investigador. Es decir, yo creo que el rol de investigador es uno de los roles a mayores de tu formación personal y académica. Y yo creo que no todo el mundo ha nacido para investigar y no todo el mundo quiere investigar y no todo el mundo tiene por qué. Entonces yo creo que la investigación tiene que llegarte. Yo creo que la gente que estamos metidos en los doctorados, yo hablo por experiencia, muchas veces no tienes por qué tener una formación previa súper exhaustiva. Sí es verdad que tienes que tener a alguien al que creas a ciencia cierta que te va a llevar y te va a acompañar durante 9 años o 6 años o 5 años de tu vida y que no te va a fallar. Yo creo que las principales tesis que son de años implica una conexión muy buena entre doctorando, doctoranda y director o directora, ¿no? Yo creo que se ve que los directores o directoras que dejan y llevar a sus doctorandos al final acaban siendo tesis que no se presentan o acaban siendo tesis, como diría una compañera mía, para ir con la cabeza agachada, no con la cabeza bien alta, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber ese feedback. Y luego el tema de la investigación, sí es verdad que los grados cada vez más hay esa vertiente, y yo hablo de la experiencia de Coruña, que es la que conozco. Sí hay una vertiente de cualitativa de investigación y de formación, y sí hay una vertiente de cuantitativa, que se refuerza mucho con el trabajo fin de grado. Y luego también es verdad que el que quiere hacer tesis tiene que hacer un máster. El problema es que ahora mismo, claro, depende. Es decir, la oferta de másteres de investigación no es que sea muy boyante, y muchas veces lo que intentas es hacer el máster más rápido para poder acceder a lo antes posible al doctorado. Con lo cual muchas veces los másteres que haces no tienen esa capacidad habilitante donde hay una formación exhaustiva, ¿no? Y también tengo que decirte una cosa, es decir, el que investiga no lo sabe todo al principio. Yo a día de hoy eh, muchas veces me da mucha envidia. Yo ahora mismo estoy dirigiendo unas tesis y me da mucha envidia de los doctorandos y doctorandas que llevo, porque es que flipo. O sea, es decir, es que las escuchas hablar, y cuando te empiezan a hablar de metodología cualitativa, de ese calle, dices, para, ¿dónde has leído eso? Que quiero leerlo, porque es que me pierdo muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces no tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Sino tiene que ver con que tengas a tu lado un mentor o una mentora o alguien que te pueda guiar de la forma más adecuada y perderle el miedo, sobre todo. Yo creo que la investigación es como cocinar y como lavar y como poner la lavadora. Al principio es muy difícil, lo siguiente es mucho más fácil, y al final acaba siendo algo que tienes en tu día a día como parte de tu trabajo diario. Pues yo lo que creo también, Merche, en respuesta a lo que dices, es que también hay que, un poco lo que decía Miguel Ángel, ¿no? También hay que quitar un poco esa idea de que si realmente quieres ponerte a investigar porque te llama la atención y quieres meterte en esa vertiente dentro de la terapia ocupacional, que no todo el mundo tiene por qué hacerlo, es importante saber que lo de mentalidad investigadora, así como tal, yo no creo que exista una cosa así. O sea, en el sentido de que no es una cosa que se tenga que construir o que se tenga que estudiar o que se tenga que trabajar, sobre todo viniendo de donde venimos nosotros, ¿no? Es que cuando tú estás en la clínica y tú estás delante de una persona, tú ya es lo que decía Miguel Ángel, tú ya estás haciendo experimentos, ya estás probando cosas, metiendo una variable, quitando otra variable, viendo cómo responde, viendo cómo reacciona. Y tú siempre te estás haciendo preguntas que de por sí son también como preguntas de investigación, ¿no? Tengo este niño delante, pues, ¿qué sería lo mejor para que este niño sea capaz de vestirse solo? O ¿cómo, por qué esto ha funcionado con esta persona, pero con esta no, cuando aparentemente tienen como unas circunstancias muy parecidas o no sé qué, no sé cuánto? Entonces, son preguntas que nos hacemos a diario porque te preocupas por las personas con las que trabajas y porque quieres hacer bien tu trabajo, y al final son preguntas que te haces luego en la investigación, formuladas de otra manera, ¿no? Pero que tienes que resolver, ¿no? Y las resuelves en clínica de una manera y en investigación las resuelves de otra, y ya está. Y yo creo que simplemente en investigación, al igual que tú te has formado para poder hacer una clínica, en investigación pues te tienes que formar para hacer una investigación, te tienes que formar en las técnicas que te hagan falta, en los medios que necesites,
y como todo es un aprendizaje progresivo. O sea, tú ahora sales de la carrera con unas bases pequeñas, una práctica básica, y si tú quieres seguir por ahí o quieres seguir probando para investigar, pues oye, pues o te pegas a alguien o te metes en un, si no tienes esa suerte, porque no todo el mundo obviamente la tiene, pues te metes en un máster, exploras, conoces algún equipo, ves cómo funcionan, haces un TFM, pruebas. Si te interesa, pues oye, pues te acercas a un grupo de investigación, propones algo o no sé, intentas seguir como adelante, ¿no? Y si ya ves que ese recorrido te gusta y que va contigo y con tu manera de ser o con lo que quieres en la vida, pues ya te metes en doctorado y sigues adelante, ¿no? Pero yo lo veo algo como progresivo, cosas como que tienes que ir paso a paso, no hay mucha gente que tiene mucha prisa, ¿sabes? Que acaba la carrera y me meto rápido en un máster y acabo el máster y me meto rápido en el doctorado y lo mismo, tú has acabado la carrera y en 5 años pues ya tienes máster, doctorado, todo, y tío, por Dios, tranquilidad, ¿no? Entonces intenta ver un poquito antes lo que es la terapia o algo, yo qué sé, o no sé, digo yo, que lo mismo tampoco tiene que ser así, pero que no hay que tener tanta prisa, ¿sabes? Que eso es lo que quiero transmitir. Sí, yo quería comentar un poco, que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Y en relación a lo que decía Merche, yo creo que también va ligado, que hablaba un poco de la universidad, va ligado a esos cambios de plan de estudio que estábamos comentando antes, que igual sí que se está haciendo en años anteriores de forma, pues, meter un poco la investigación en diferentes asignaturas por parte de los profesores, los docentes en este caso, y cada vez se va instaurando un poco más lo que son asignaturas específicas de investigación o metodología de la investigación. Estoy totalmente de acuerdo en que no todo el mundo tiene que hacer investigación y no todo el mundo está capacitado para ello, pero sí considero que tendrían que tener esa posibilidad, por lo menos ser conocedores de ir quitando también ese miedo y luego yo ya decidiré si me gusta o no me gusta, pero por lo menos lo que decíamos antes, de tener esos conocimientos básicos y tener la posibilidad de elegir. Una vez que yo tengo esa posibilidad de elegir, pues ya me iré a especializar un poco más o que mis gustos e intereses vayan hacia algo encaminado hacia ello. Y sí que es verdad que yo creo que estos últimos años se está haciendo ese cambio y por lo menos eso, el mensaje es dar la posibilidad y también estoy totalmente de acuerdo con Ana Clara de que salen del último curso y es como necesito hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer un máster, tengo que hacer 1000 cursos, tengo. También la ansiedad que creo que venimos también de estos últimos años, de las redes sociales, de lo quiero todo inmediato, lo quiero todo ya. Pues pasa con eso, con las redes sociales, los vídeos los pasamos, queremos ver todo en 10 segundos, 20 segundos, y creo que eso está extrapolando a todas las fases de la vida. Y en esa fase de aprendizaje que estoy viendo yo estos últimos años en la universidad es lo que veo, es quiero hacer todo ya. Bueno, como decía Ana, tranquila, tranquila, eh, piensa un poco, date un tiempo y mira a ver qué es lo que te gusta realmente y vas probando poco a poco. No hay la necesidad de... Yo en mi caso, por ejemplo, acabé la carrera y hasta que no pasaron 6 años no hice el máster. Me picó la curiosidad, tenía esa necesidad, llevaba un par de años que quería, no había, como decía Miguel Ángel, muchos másteres que me motivaran, pues al final vi uno que encajaba, porque al final también hay que mirar el coste económico y vi uno que iba relacionado con terapia ocupacional basada en la evidencia, con rehabilitación de miembro superior, que es lo que a mí me encantaba, que también tenía muchas cosas de neuro, y dije, pues bueno, voy a hacer el esfuerzo y vamos a por ello, porque en mi ámbito clínico me va a suponer, me va a aportar mucho y voy a ver la parte investigadora a ver si también me gusta y, pues por lo menos eso, el mensaje es que también tengan la posibilidad de poder elegir. Y una cosilla, Miguel Ángel, perdona que te corte, pero mm, con relación a lo que ha dicho, bueno, tanto Ana Clara como Quique, de esa velocidad que parece que llevan los últimos alumnos que salen del grado de terapia ocupacional por hacer ese máster habilitante, ese doctorado, a mí me ha surgido una duda, que a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero los que estáis un poco más metidos en la universidad, tú por ejemplo, Miguel Ángel, que estás acompañando tesinas y demás,
¿Tú has visto diferencias en cuanto a los alumnos que acceden al doctorado, que han experimentado a nivel clínico y los que no, los que han salido directamente a la universidad y no tienen esa experiencia? Porque es verdad que no tengo mucha idea, ¿no?, de las líneas que puede tener un doctorado en terapia ocupacional, podemos abrir un poco también esa temática, pero no sé si esa rapidez por llegar a doctorado, llegar a la universidad, hace que quizás también la realización del doctorado sea apresurado. No sé si me puedes contestar un poco a eso. A ver, voy a intentar contestarte. Yo creo que es toda una relación muy basada en el quid pro quo, entre comillas, ¿no? Es decir, los grupos de investigación de las universidades se mueven con publicaciones JCRs. Cuando tú tienes un grupo potente que tiene muchas publicaciones, puedes optar a más pasta y puedes optar a que te den más proyectos de investigación. Los grupos de investigación no se mueven por la propia inercia, es decir, si hay 6 personas que conforman un grupo de investigación, las 6 personas pueden estar publicando, pero si tienen cada uno 2 doctorandos o 2 doctorandas, son 12 doctorandos. De forma que si haces un compendio por artículos, al final acabas sacando casi 36 artículos en 5 años, ¿no? Con lo cual, lógicamente, las universidades y los grupos se mueven muchas veces por ese tipo de necesidades brutales, ¿no? ¿Qué sucede? El número de gente que ahora mismo en la universidad está entrando cada vez es, no sé, a lo mejor por ratios de edad habría que mirarlo en todas las universidades, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez más la gente que entra tiene un ratio de edad más joven. No significa que a más joven menos experiencia, pero sí significa que a más joven has vivido o has, lo que decía Ana, ¿no? Dedícate a tener tu tiempo de trabajo y luego hacer el doctorado. Entonces muchas veces hay gente que ya tiene muy claro que cuando acaba la carrera no quiere dedicarse a la clínica y quiere pasar directamente a la docencia, ¿no? Posibilitante es, porque lógicamente el recorrido, los grupos de investigación que detectan una persona potencialmente relevante ya saben cuál es. Sacar el doctorado, tener el mayor número posible de publicaciones, que son las que tal, y para adentro. Entonces muchas veces eso es una pescadilla que se muerde la cola y que está provocado por los movimientos a nivel de legislación que ha generado todos los cambios, no ahora, sino con anterioridad, que han provocado. Entonces, sí es verdad que cuando tienes una persona que tiene un recorrido profesional, sí se nota una cierta evidencia, sobre todo a la hora de que la persona está más asentada a la hora de trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que las doctorandas, las personas que llevo son personas que ya tienen un cierto recorrido o han trabajado en la clínica y han decidido dar el salto al doctorado tiempo después de haber trabajado. Entonces, el trabajo con esas personas es mucho más fácil, más grácil y sobre todo tiene mucho más claro, quiero ir en esta línea, ¿no? Quiero ir en la línea de terapia ocupacional, porque yo ahora mismo, por ejemplo, antes de tal, estuve mirando y, por ejemplo, en España hay 43 doctorados donde la palabra terapia ocupacional aparece en su título. Me pierdo muchas tesis, posiblemente porque haya gente, a mí se me viene a la cabeza ahora 2 o 3 personas que en el título de su tesis no pusieron la palabra terapia ocupacional, ¿no? Que yo creo que es un hándicap para la disciplina y sobre todo para su propia tesis, ¿no? Pues se pierde en el espectro de la ciencia para la terapia ocupacional. Y de esas 43, por poneros un ejemplo, las últimas 25 fueron defendidas en los últimos 7 años. Con lo cual, estamos hablando de que en proporción a esas 43, el número de tesis que cada vez se defienden es mayor. Y estoy segurísimo que el número de personas que defienden esas tesis cada vez es más joven en ratio, con lo cual nos estamos encontrando con que la gente acaba grado, acaba máster y se mete en tal. Si bien es verdad que la gente que tiene un cierto recorrido selecciona líneas de investigación que tienen un empaque mayor dentro de la terapia ocupacional. Es decir, la gente joven es capaz de seleccionar, no sé, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero yo qué sé, el pie diabético y el movimiento del dedo gordo. Punto. Si yo estoy en un grupo que se dedica al pie diabético y el movimiento del dedo gordo, acabo de entrar en la dinámica de hacer eso. Sin pararme a pensar que es de terapia ocupacional o que no es de terapia ocupacional, ¿no? A mí cuando la persona que está acabando la tesis me dijo que quería hablar de identidad profesional, para mí fue brutal, porque es que decir, es que esto me encanta, porque es que te metes a saco en el cuerpo teórico y epistemológico de la disciplina. Ahí sí que estás trabajando en los entresijos de la propia disciplina, ¿no? No quito valor, ojo, a todas aquellas tesis que tienen que ver con patologías médicas, pero sí, si la tesis tiene que ver con una patología médica como nuclear y la terapia ocupacional es secundaria
a esa intervención, a esa tesis, es donde digo, qué pena, porque a la inversa, es decir, la terapia ocupacional como eje nuclear y como secundario la intervención médica, sería lo idóneo. Entonces a mí, cuando veo una tesis de Enrique, no sé el título de tu tesis, por favor no lo tomes a mal, ¿vale? Pero cuando veo el espectro de la esquizofrenia y su dimensión en los determinantes sociales, un análisis de la terapia ocupacional. Digo, me parece una lástima, porque si le damos la vuelta y hablamos de cómo la terapia ocupacional puede intervenir los determinantes sociales ante la esquizofrenia, estás poniendo el eje nuclear y el centro de tu tesis en la terapia ocupacional, no en la esquizofrenia. No sé si me estoy explicando. Entonces a mí me da mucha pena que ese tipo de cosas se estén perdiendo, porque realmente lo que se evidencia es que sigue en manos de la investigación científica en terapia ocupacional otras disciplinas, como pueden ser médicos, como pueden ser psicólogos o psicólogas, o médicas, como pueden ser cualquier otro profesional, enfermeras o enfermeros. Si bien es verdad que cada vez más hay más terapeutas ocupacionales, doctores y terapeutas mujeres y hombres que dirigen tesis, y que esos, en teoría, y esas deberían ser las que le den ese empaque a la disciplina de terapia ocupacional. Si cogemos las 43 tesis de terapia ocupacional que yo he encontrado con la palabra terapia ocupacional, pues puedo decir que el 20-30% no llega a hablar del cuerpo teórico epistemológico de la disciplina, ¿no? Y se fundamentan en acciones secundarias de una patología médica o de una intervención psicológica, ¿no? Con lo cual, para mí esa es la gran lástima y la gran pena, y es donde deberíamos de poner el eje de crecimiento de la disciplina. También es verdad que yo, os digo, cuando yo acabé la terapia, la diplomatura, el acceso a hacer tesis venía porque tuvieras otra carrera que fuera licenciatura, con lo cual eso recortaba mucho el acceso. Desde el año 2011, afortunadamente, los diplomados que no tuvieran grado, pero que tuviesen al menos 2 máster con 120 créditos o uno habilitante con 60, podía acceder directamente a tal, con lo cual eso facilitó mucho. Entonces, desde el año 2011 hasta el 2023 hay defendidas 39 tesis con la palabra terapia ocupacional en su título, con lo cual eso es algo significativo. Cuando nos han abierto la puerta, hemos sido capaces de entrar y arrasar. En proporción, si tuviésemos la posibilidad de comparar enfermería con terapia ocupacional, yo creo que a nivel del chi cuadrado estaríamos muy cerca de la significación estadística, porque el número de enfermeros y enfermeras es enorme, con lo cual el número de doctores y doctoras va a ser enorme, frente al número tan pequeño de terapeutas ocupacionales que ahora mismo sí se están matriculando y están llevando a cabo sus tesis, ¿no? Con lo cual, para mí, de aquí a 10 años, puede ser una auténtica revolución en cuanto a doctores y doctoras en terapia ocupacional. Yo, ligado a lo que decía Miguel Ángel de las tesis que había visto con terapia ocupacional y que también es un reclamo que hemos dicho antes para Sucinto, y animo a todos los terapeutas ocupacionales que hayan hecho su tesis doctoral y sus artículos a subirlos a la página web de Sucinto para registrarlo, porque al final, como os comentaba, lo necesitamos y es fundamental para cuando realizamos estos documentos. En estos últimos meses hemos hecho una recopilación, ayudado con todos los compañeros de la Junta Directiva, y nosotros tenemos 70 tesis doctorales que hemos ido registrando en estos últimos meses, y 252 artículos con impacto JCR que hemos ido subiendo. Así que animo también a toda la gente que nos está escuchando, que haya hecho publicaciones, que tenga su tesis y no la haya subido o no la haya facilitado, pues que haga ese pequeño esfuerzo de subirlo, y así se verá aumentado también el número y esa representación de terapia ocupacional que luego la necesitamos tanto para elaborar esos documentos que antes os comentaba. Pero sí que es verdad que en este... Entonces, hay un tercio de terapeutas ocupacionales que no han puesto la palabra terapia ocupacional en su tesis. Para Sí, mí, sí, sí. para mí eso es significativo. O sea, es Y aún decir, así creemos que aún faltan más tesis doctorales porque las podamos registrar. tú vendes una marca, cuando eres un profesional estás vendiendo una marca, y Sí, en sí, sí. nuestro caso es terapia ocupacional. Me sorprende que un tercio de las tesis defendidas en España no hayan planteado la opción de voy a incorporar la palabra terapia ocupacional, porque cuando tú haces una búsqueda en cualquier base de datos de tesis, tú rescatas las que pone terapia ocupacional. Yo no sé si, yo qué sé, si la elaboración de un instrumento de actividades de la vida diaria
para esquizofrenia es de terapia ocupacional, con lo cual, a primer bote, yo esa ya no la incorporaría en mi primera lectura, ¿no? Con lo cual, fijaros hasta qué punto yo creo que ahí sí deberíamos de también concienciarnos de que esa situación tiene que cambiar. Y yo para mí tiene que ver con que las direcciones de esas tesis están en manos de personas que no son terapeutas ocupacionales, que yo creo que es un hándicap, porque es muy difícil hacer una tesis cuando tienes a una persona que no entiende el cuerpo epistemológico de la disciplina. Ojo, que yo estoy de acuerdo con que profesionales de otras disciplinas aporten. De hecho, así hemos crecido y así hemos desarrollado nuestro cuerpo teórico. Pero también me da mucha pena que el propio doctorando no incorpore esa palabra Claro. Perdona que te... En mi caso, mi director de tesis no es un terapeuta ocupacional, por desgracia. Ahora, este último año sí que he podido incorporar a un director y pues entre los dos también le estamos dando. Obviamente, el aporte de calidad metodológica me está aportando mucho y su otra visión, eso está clarísimo. Y puedo aprender de su parte. Y obviamente lo que también hablábamos antes, que al final no solo tenemos que rodearnos de terapeutas ocupacionales, sino llevar el nombre de la terapia ocupacional con otros profesionales, hacer colaboraciones, hacer líneas de investigación con otros profesionales para al final, pues eso, llevar el nombre de la terapia ocupacional a otros ámbitos de conocimiento. Pero sí que es verdad que es significativo eso que estabas comentando tú anteriormente. Pero, Enrique, tú tienes una ventaja y es que tu recorrido de terapeuta ocupacional no ha empezado ahora. Es decir, tú ya llevas una trayectoria, con lo cual tu tesis va a estar impregnada de terapia ocupacional, aunque Eso haya está claro. un director que no sea terapeuta ocupacional. Yo me refiero a que en muchas ocasiones los repartos de las tesis muchas veces son a bombo en el Sí, sí, departamento. sí, A no ser que tú ya lleves a una persona que digas, yo quiero que me lleve. Con lo cual muchas veces te está puede claro. llevar cualquier persona. Yo tuve a un médico y tuve a un terapeuta ocupacional. Me nutrí de los dos, también te digo, pero también tuve la ventaja de que la vertiente terapeuta estaba incorporada, ¿no? Pero a mí me da mucho más miedo que las investigaciones al final acaben decayendo en líneas que no sean vinculadas a la terapia ocupacional, La ¿no? terapia ocupacional. Que se pierdan, ¿no? Porque al final lo que acaba pasando es que al final acabas publicando 3 o 4 o 5 artículos con Eso factor de es. impacto, pero que en ocasiones a lo mejor no tienen nada que ver con la disciplina. Y para mí eso es lo problemático, ¿no? Ahí es donde realmente perdemos esa Yo esencia. creo, yo creo que también al final es lo que igual hemos hablado antes, que al final iniciamos la investigación o mucha gente inicia la investigación para publicar porque tiene otro objetivo o publicamos para aportar porque creemos en la terapia ocupacional y en su buena fe también y todo lo que puede aportar para mejorar. Entonces esa yo creo que es la diferencia entre un tipo de tesis o otro, lo que tú comentabas en ese aspecto. Y, y al final es fundamental. Yo sí que es verdad que cuando, como lo que hablas tú de ese recorrido, de que yo tenía esa vivencia de terapeuta ocupacional, de la parte clínica, cuando hice el doctorado o me decidí para hacerlo, tenía muy claro qué es lo que quería. Y yo quería, pues yo tengo claro que quiero mirar esto porque es lo que he visto durante estos años en la clínica y lo que creo que puede ser beneficioso para aportar algo diferente o algo o en la misma línea de lo que se está investigando. Pero tenía súper claro qué es lo que quería hacer. También te arriesgas por ese lado de que estás solo y de que tú has decidido eh, investigar y por eso igual es más latoso, tienes más altibajos durante ese proceso de doctorado que igual en un grupo investigador en el que puedes tener mucho más apoyo, pero al final acabas haciendo algo que lo más seguro que no te guste o no tenga nada que ver con terapia ocupacional. Entonces yo aposté por otro tipo de cosas porque yo quería nutrirme de qué era la investigación, obviamente de aprender, pero de aportar algo a la terapia ocupacional, aunque fuera mínimo. Y sí que es verdad que lo tenía súper claro. Claro, yo ahí voy un poco también a lo que ya habéis comentado, ¿no? Al final es un trabajo que dedica mucho tiempo, mucho dinero y que no está pagado. Quiero decir, ¿cómo está el tema de subvenciones, ayudas? Porque claro, entiendo también que eso mueve mucho también que participe en uno o en otro, ¿no? Comentaba Miguel Ángel, un grupo de investigación con potencia que tenga
como más ayuda, más subvenciones, pues invita más a lo mejor a gente que estoy trabajando y hago un doctorado o solo me dedico al doctorado o a hacer la tesis, porque todo eso al final son hándicaps que nos condicionan, ¿no? En nuestra vida diaria, el que hagas tu tesis en 5 años, en 10, o que no la termines porque la vida te lleva por otros sitios, ¿no? Y creo que al final también nos condiciona, ¿no? Condiciona un poco, o quizá haya personas a las que condicionen la toma de decisiones de decir, vale, me encanta esto, pero es que no me dan más dinero y tengo que trabajar en otra cosa y tengo que abandonar la tesis. ¿Cómo está eso? ¿Cuántos casos habéis encontrado? ¿Cómo habéis sido vuestra experiencia? Bueno, No si sé si quieres quieres, hablar tú, Miguel, o Clara, o Ana, Clara, si quieres hablar tú un poquillo. venga, pues lo mío es más corto, creo, porque, porque en mi caso, mi experiencia es que, bueno, yo lo que veo, ¿vale? Básicamente ahora mismo, es que eso, para investigar, pues obviamente como es un trabajo, pues deberías cobrarlo, porque si no lo que tienes que hacer es trabajar de otra cosa y dedicarte a la investigación en tus ratos libres, cosa que ahí pues te puedes volver un poco loco, pero y es difícil y no puedes dedicarte al 100% ni en una cosa ni en la otra. Entonces lo suyo sería que eso que puedas tener, cobrar, ¿no? Mientras trabajas. Eso es ideal. Y, pero claro, la cosa está en que yo ahora mismo eso lo veo como que está un poco perverso el tema de cobrar cuando investigas, porque o ya tienes una plaza, estás en la universidad y tal, y pues tienes tu carga de investigación y tu carga docente y estás guay, o claro, o te has matado durante la carrera para sacar unas notazas para que luego cuando salgas de la carrera, pues puedas ser competitivo a la hora de recibir unas becas, unas ayudas o lo que sea, para tú poder estar cobrando mientras investigas o mientras haces tu doctorado o tal. Mm, entonces, bueno, yo lo he tenido complicado porque yo me he dedicado a disfrutar mientras hacía la carrera, que no me arrepiento de ello en nada, en ningún momento, pero claro, ahora es como que nos estamos dando palos a la hora de encontrar dinero, ¿no? Porque bueno, hemos tenido la suerte de que hemos conseguido algunos proyectos, ¿no? Que siempre están los fondos europeos o otros tipos de fondos o de subvenciones que, bueno, que te pueden sustentar una parte de una investigación durante un determinado periodo de tiempo. Pero es lo que decía Miguel Ángel, para tú poder acceder, por ejemplo, a estos fondos europeos, tienes que demostrar, ¿no? Una calidad potente de la investigadora principal, del equipo en el que te estás rodeando, de la propuesta de investigación que tú des. Sigue siendo otra vez esa perversión competitiva, pero en otro nivel, ¿vale? Entonces, yo, Mindundi, pues estoy aquí y me tengo que pegar a alguien muy potente que tal vez no quiere hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? En fin, y es complicado. Yo lo estoy encontrando muy complicado el tema del dinero. De hecho, yo estoy en paro desde junio. O sea, estoy haciendo la tesis en el paro y cuando se acabe el paro, pues ya veremos qué pasa. ¿No? Pero yo voy a seguir haciéndola. Entonces, no sé si alguien tiene una visión más positiva de esto, porque yo no la tengo. A ver, yo positivo tampoco iba a aportar mi parte. Entonces, iba más encaminado a lo que dices tú de buscar fondos, que igual, como decía Miguel Ángeles, puede ser algo más fácil si tienes un grupo de investigación, o que sigue siendo muy complicado porque hay muchos grupos de investigación, hay pocas convocatorias de becas y es muy difícil el acceso. Pero también quería comentar, cuando tú eres estudiante, terminas, haces tu máster y te planteas hacer el doctorado, y también pues hay algún tipo de beca tipo FPU que siguen siendo también muy, muy, muy complicadas. Aparte de exigencia de tus notas de la carrera, tienes que ir vinculado o estar vinculado a un grupo de investigador, y aún así compites con todas las ramas, no solo con terapia ocupacional o con fisioterapia, te mides con
con arquitectura, te mides con... Y al final son muy poquitas plazas para... ahora no recuerdo la última vez que yo eché la estancia, pero si igual eran, me lo voy a inventar, es que no lo recuerdo el dato exacto, pero igual eran 200 para 80.000 personas que se habían presentado. Entonces, es complicado. Entonces, eso tampoco suele animar a hacer el doctorado. O, pues unos, en el caso, está el caso de Ana, yo lo compatibilizo como puedo con el trabajo y sí que es verdad que no es lo ideal, pero eso tampoco me quita las ganas. Pero sí que es verdad que el panorama, yo, por lo menos mi experiencia es que es complicado y que a veces te quita muchas veces las ganas. Es lo que se habla de estar en una montaña rusa, de que cuando consigues un pequeño logro subes mucho para arriba, pero enseguida es muy efímero, se acaba enseguida y te viene el bajón y no sabes a dónde agarrarte porque no ves nada claro, pero de todo se sale. Al final yo creo que se ve, o esas son las ganas que yo tengo de terminar, será, pero sí que es verdad que es difícil el acceso y como decíais, no todo el mundo está preparado para estos momentos y te quita mucho tiempo de tu vida personal y pues hace que hay gente que al final desfallezca y no quiera seguir o no pueda seguir. No sé si Miguel Ángel tiene otra versión más positiva, espero que sí, Yo no, es que tardé pero yo 20, es la experiencia que yo tengo. yo desde que acabé mi formación en diplomatura hasta que saqué el título de doctor pasaron 20 años en mi vida. Es decir, yo entre comillas sí tuve esa suerte de poder consolidarme a nivel profesional, a nivel laboral, y a partir de ahí no es que me fuera más fácil económicamente, porque sí es verdad que estás a expensas de muchas cosas, pero sí es verdad que tenía ese cierto colchón, ¿no? que me facilitó el poder acceder a muchas cosas, ¿no? A nivel económico, pues el poder matricularme, el poder no sé qué. Entonces, en ese sentido sí que tú, pero tardé 20 años, es decir, por eso muchas veces hablamos de la dificultad o la inquietud que tienes nada más acabar, ¿no? La formación, ¿no? Ahí yo no sé si es verdad que la gente cada vez más, pues a lo mejor elige investigaciones que requieran menos esfuerzo a nivel económico, ¿no? Yo creo que la investigación en terapia ocupacional es una investigación, exceptuando algunos doctorados, muy observacional y donde no implica mucho gasto a la hora de utilizar materiales o herramientas, ¿no? Que no es a lo mejor lo mismo que comprar, yo qué sé, pues pipetas o compuestos para analizar sangre, muestras y almacenaje con seguros, que eso se te dispara ya el doctorado, ¿no? Que ya requiere de un soporte mucho mayor, ¿no? Con lo cual yo creo que la investigación en terapia ocupacional, mal que bien, mal que mal, al final al ser observacional, mm, no es como de andar por casa, pero sí necesita una cierta empaque a nivel económico. No, no sé, a lo mejor estoy desactualizado ahora de cómo son los precios y demás, pero más allá de la matriculación, si es una observación, si es un trabajo observacional que no requiere una entrada en campo en la que tengas que irte muy lejos de tu zona de trabajo o que no implique un gasto económico, bueno, pues supongo que las becas cubren ese tipo de cosas, no lo sé, pero también es verdad que yo lo digo, estoy un poco desactualizado, porque mi tesis fue en el 2015 y ahora estamos en el 2023 y han cambiado muchísimas cosas desde entonces, o sea que ahí sí que estoy un poco fuera. Ahí yo creo que Ana y Enrique son más cercanos a la realidad actual, ¿no? Yo a nivel, lo que comentabas tú de dispositivos o de recursos en este caso, eh, sí que creo que va más ligado a lo que dices tú, que igual no se puede comparar con otro tipo de estudios y verlos a esa escala, pero si ya también nos metemos con tecnologías avanzadas y demás, y si empieza a complicar un poco más los costes, pero yo también era más la conciencia de el trabajo que conlleva todo, no solo el tipo de recursos, sino el trabajo que conlleva hacer el tiempo invertido, las horas, pues todo eso que consideraríamos como un trabajo al uso como tal, que mientras tú estás haciendo el doctorado y no tienes una ayuda económica, eso escapa de tu tiempo. O sea, si tú tienes tu trabajo, eso lo tienes que hacer fuera de tu trabajo. Es como si estuvieras realizando tu trabajo, pero no es remunerado. Igual iba más en esa línea, igual no sé si Ana Clara se refería más en ese aspecto. En cuanto a recursos, sí que es verdad que no se puede comparar con otro tipo, o yo creo que no se puede comparar con otro tipo
de ensayos que podías estar comentando. En mi caso, por ejemplo, sí que voy a hacer una intervención en la que voy a necesitar un dispositivo. Por suerte, ese dispositivo lo tengo en el trabajo donde estoy, entonces ahí los recursos se minimizan. Pero sí que es verdad que todo ese proceso o todo el tiempo que has invertido o que tienes que intervenir para hacer esa metodología, para ir haciendo esas publicaciones, para mm, hacer que necesites, por ejemplo, evaluadores o gente que te pueda ayudar en la intervención, costear ese tipo de cosas o materiales para la evaluación. Eso que sí, si hablaríamos más de recursos, depende del tipo de intervención, pero yo creo que iba más ligado a, pues eso, ese tiempo de trabajo que obviamente no es remunerado y que hay que ser consciente también de ello y que no pasa nada si al final tienes claro cuál es tu objetivo. Sí, yo creo que la idea un poco es decir, bueno, tienes ganas de que tu investigación a nivel de tesis doctoral influya, genere un cambio que exponga algo importante, ¿no? Dentro de la carrera investigadora de terapia ocupacional, adelante. Este podcast no es para desalentar a nadie, ni mucho menos, pero sí es interesante ver sus pros y sus contras. Y yo es verdad que ahora, bueno, es verdad que el gusanillo yo creo que a todos nos están haciendo escuchando vuestra experiencia. Y no sé si os parece que acabemos un poco contando qué líneas de investigación son las que a día de hoy están más en auge. Por ejemplo, tanto profesionales de la terapia ocupacional que después de su trayectoria profesional y experiencia les han nacido el gusanillo, quizá porque a lo mejor hay un ámbito de la terapia ocupacional, geriatría, salud mental, neurología, que despunta un poco más porque le nace más la vena investigadora, o el otro grupo, ¿no?, que hemos estado hablando también, de gente que tiene muy claro que quiere trabajar en la universidad y despunta por el doctorado con otro tipo de líneas de investigación. ¿Qué nos podéis contar? Bueno, yo, como sabéis, a mí siempre me gusta dar datos anecdóticos. Actualmente, por lo que estuve mirando, de todas las tesis leídas que pone terapia ocupacional o sea, de esas 43, ¿no? Esas 27 no las tengo localizadas, que dice Enrique, pero los últimos años la mayoría de las tesis han tenido una universidad como referente, que es Salamanca. Curiosamente, la Universidad de Salamanca en estos últimos años, por lo que he podido ver, ha sido la que más tesis ha defendido, ¿no? Luego el resto de las tesis están como muy dispares. Y el año con más tesis defendidas, con la palabra terapia ocupacional dentro del título, fue el año 2017 con 8 tesis. 2023 lo vamos a cerrar con la lectura de solo 2 tesis. Lo digo porque como referencia, sí es verdad que no es anecdótico que el año 2017 fuera el de mayor defensa de tesis, porque en el 2016 era cuando se finalizaba el cambio de legislación en doctorados, ¿no? Si pasabas esa barrera tenías que irte al doctorado nuevo, con lo cual implicaba volver a matricularte y empezar de todo, y si la defendías antes, pues defendías. ¿Qué pasó? Que la gente se vio que se quedó en pañales, como se suele decir, y ampliaron un año más la defensa de las tesis, con lo cual por eso se despunta tanto el año 2017 en defensa de tesis. De ahí en adelante, las tesis han sido aproximadamente una media de 2,5 cada año. Lo digo para dato anecdótico, es decir, tampoco es que hagamos 25 tesis al año. 2 tesis defendidas en una población de terapia ocupacional a nivel nacional no es mucho, pero bueno, es suficiente que si eso se mantiene en el tiempo, como dicen en Galicia, el buen caldo se hace con tiempo. Es decir, que a la larga, al final acabarán llegando grandes tesis y sobre todo el mayor número posible, ¿no? En cuanto a lo que tú preguntabas, no hay una trayectoria vital donde la gente vaya a ir más hacia ese punto o más hacia otro, pero sí es verdad que yo he visto en estas 43 tesis de las que os estoy hablando que hay mucha aparición de la parte física, es decir, las intervenciones de terapia ocupacional en físicos. ¿Qué motivos han llevado a eso? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí es verdad que aparece cada vez más esa vertiente de intervención de terapia ocupacional en físicos. Y avanza una vertiente que tiene que ver más con los determinantes de la salud en terapia ocupacional. Cada vez más la gente se está empezando a plantear de qué forma la terapia ocupacional influye en la salud de la gente, ¿no? Que además me parece mucho, a lo mejor también tiene que ver con lo que a mí me gusta de la disciplina, pero me parece súper enriquecedor de cara a potenciar ese cuerpo teórico de la disciplina que nos queda mucho en España por desarrollar.
Si bien es verdad que hay muy poco a nivel teórico de tesis, es decir, enmarcados dentro de lo que sería la teoría pura de la disciplina. No me refiero a intervenciones concretas en áreas concretas. Sí es verdad que cada vez más se plantean tesis que tengan que ver con ese calado, ¿no? Con esa dimensión que tenga que ver hacia la terapia ocupacional en usuarios. Muy poco en estudiantes, que que es lo que más me llama la atención, y muy poco en personas en población sana. Es decir, por decirlo, cero. Fijaros qué curioso, miramos mucho hacia los profesionales, es decir, hacia las intervenciones de terapia ocupacional en profesionales y muy poco hacia los estudiantes. Curiosamente, los estudiantes creo que debería ser una de las más estudiadas porque esos estudiantes a la larga van a ser profesionales. Si tienen una formación o recibieron una formación lo suficientemente adecuada, es la forma de investigarlo. Entonces, ahí dejo los datos. No sé si hay algún otro dato más que se me escape, pero hay un poco el resumen de los datos que he podido mirar, es lo que os dejo. Ahora tocaría decir, estos son los resultados, o ya son las conclusiones, ¿no? Creo que también Miguel Ángel nos ha dado unas pinceladas de por dónde es interesante quizá que las nuevas líneas de investigación en terapia ocupacional vayan, a ver cómo las universidades o los futuros terapeutas ocupacionales pueden ir encaminando la disciplina, el tema de ocupación dentro de personas que no, a priori no tienen ningún tipo de condición diagnóstica y demás. Yo creo que han dado unas pinceladas muy interesantes, que pueden ser también, ¿no? Motivos de que alguien le entre el gusanillo para poder empezar su proceso de investigador o de tesis doctoral a partir de la escucha de este podcast, quién sabe. Yo suelo decir eso que no, tampoco sé bien, o sea, qué hay ahora de tesis y tal, pero sí he seguido a unas cuantas investigaciones muy interesantes que me devuelven la esperanza en la humanidad. Y o sea, que son muy bonitas, por ejemplo, la de Judith Fernández Solano, que ahora está trabajando en la Universidad de Murcia, que investigó todo el tema, ¿no? Como del autoanálisis ocupacional. Tiene unas cosas preciosas hechas y luego a raíz de ahí también da formación, enseña a las personas a cómo realizarlo, cómo valerte de esta herramienta que es tan útil y tan bonita para trabajar. Una tesis muy clínica, muy bonita. También Judy Ruiseñor, que hizo una tesis sobre el tejer, que me parece una pasada de tesis. José Antonio Merchan Baeza también estuvo trabajando sobre el tema de la terapia ocupacional domiciliaria, intentando ver, ¿no? Un poquillo todo eso, ¿no? Qué cosas, cómo realizar distintos tipos de intervenciones en este sentido. No sé, hay cosas muy bonitas. También es verdad que ahora últimamente, en estos últimos años, hay mucha gente dedicándose a traducir y adaptar escalas o evaluaciones o baterías de terapia ocupacional o de otras cosas que también se utilizan en terapia ocupacional y eso ahora parece que ha dado ahí una especie de boom. No tanto en creación de escalas, no conozco mucha gente, pero vamos, estoy hablando de mi experiencia personal, que no sé si eso se hace o no se hace. Pero en fin, hay cosas muy bonitas, o sea, incluso más allá, por ejemplo, de despegado totalmente de lo que venga siendo patología o no patología y tal, en Málaga, María Rodríguez Bailón, bueno, también con Josan, con Laura Vidaña, con Judith, estaban llevando a cabo una aplicación que se llamaba Ocupap, que era un poco, ¿no? También tenía un poco ese tema ahí del autoanálisis y tal, pero es para ver en tu vida cotidiana, ¿no? Sobre todo personas bueno, que estén en momentos de su vida claves, ¿no? Con rollo jubilación o bueno, en fin, o cambios de roles o circunstancias así complejas. Hacerte ese autoanálisis en tu vida cotidiana, ver qué actividades haces, cuáles no, cuáles son relevantes, por qué, con quiénes las haces, en qué roles te identificas. Están trabajando en ello ahora mismo y es muy interesante, muy interesante. También dará para tesis doctoral, creo que en breve, o sea que no sé, que hay líneas que a mí me parecen preciosas y que las terapeutas realmente ahí están sacando con mucho orgullo ¿no? Nuestro espíritu. Nada, ya aportar un poco la línea que tampoco, yo creo que ha hecho un resumen bastante amplio entre Miguel y Ana Clara.
Y yo creo que igual tendríamos que, bueno, o yo me planteo futuras investigaciones de ir más un poco hacia la participación de la persona, hacia de la inclusión de la persona en la comunidad, que creo que sobre todo me lo llevo desde la parte clínica, que muchas veces nos quedamos cojeando con esa pata de que eh, están en nuestro ámbito clínico, intentamos trasladar o hacer una transferencia para que luego lo puedan aplicar en su día a día y a veces o no tenemos la ayuda de la familia, no tenemos los recursos, o no sabemos bien cómo hacerlo, o nos da miedo hacerlo, o no tenemos las competencias suficientes para poder hacerlo. Y creo que empieza a haber alguna investigación o compañeros que están haciendo cursos como que nos pueden vislumbrar un poco esa intervención, esa integración en la comunidad, cómo se sociabiliza a la gente que pueda tener una patología o no en la comunidad y cómo integran esas capacidades que puedan tener o que hayan perdido en su día a día. Yo creo que es una línea de investigación que a mí me interesa mucho y que creo que también podríamos investigar por ese lado. Sí, yo creo que a la línea que decías de la participación en comunidad, Jorge Alegre y su compañera Cristina, si no me equivoco, creo que son ahora los punteros. Eso es. Y bueno, de hecho estamos deseando que venga y participe en nuestro podcast para que nos haga un episodio hablándonos largo y tendido sobre la participación, que estamos in love. Creo que coincidimos y tuvimos la suerte de poder compartir espacio en la SEN con él y la verdad es que creo que ya era hora, ya era hora. Y es cierto Sí. que creo que están haciendo unas investigaciones muy importantes y pues igual que todas las vuestras, deseando poder leerlas y llevarlas a cabo luego también en nuestra clínica. Y al final creo que necesitamos eso, a veces un foco que nos diga, oye, que también está esto, que nos estamos olvidando, igual nos estamos yendo de la línea de nuestra esencia y volver a decirnos por dónde no son nuestros orígenes y por dónde podemos ir. Yo como anécdota, la primera tesis en la que fui tribunal fue en la de Judith, en la de Tejer, y fue impresionante porque además, claro, yo había leído la tesis porque te la pidieron con anterioridad y yo flipaba con las cantidades de cosas que incorporaba y sobre todo más allá incluso de la terapia ocupacional, el valor cultural del tejer dentro de la comunidad, ¿no? Que ella lo enfocó desde el punto de vista de la terapia ocupacional, pero para mí lo enriquecedor de esa tesis no es la visión de la terapia ocupacional, sino es la visión de cómo la ocupación genera redes y cómo genera redes entre las participantes de la misma, ¿no? Con lo cual, para mí esa tesis fue un pelotazo. Aparte, tuve la gran suerte de disfrutarla en directo, con lo cual no os digo más, ¿no? Y yo tenía una pregunta para Ana, para Inma y para Merchi. ¿Para cuándo vuestra tesis? Ya lo sabía, digo, ya está. Digo, lanza la pregunta trampa. Pues yo, mira, yo es verdad que tengo que ser sincera, yo soy novata, novatísima y por mucho que digáis, ¿no, Ana, que ahora que dentro de la clínica hagamos investigación, es cierto que yo me veo todavía muy verde. También os tengo que decir que sí que ahora mismo estoy en un máster oficial, que bueno, que lo elegí porque quizás un día me levante y diga, venga, pues allá que voy, y es cierto que a mí la línea de la sexualidad, por ejemplo, ahora me está llenando mucho y creo que a nivel ocupacional es algo que se nos ha olvidado también y bueno, yo no digo ni desmiento que pueda o no hacer un doctorado, pero bueno, esa puerta, gracias a las compañeras que aquí estamos presentes, que a lo mejor sí que se usan ellos, pues bueno, se ha despertado, pero yo ahora mismo estoy en pañales y estoy empezando, como quien dice, entonces, bueno, lo dejo ahí un poco. Pues menuda pregunta trampa. Pues mira, todo lo que habéis dicho de claro, pros y contras, y claro, los contras pesan mucho. Y yo creo que eso, hay que querer y hay que poder. Y querer no siempre es poder. Eso es importante. Entonces creo que realmente requiere un esfuerzo tan grande. Yo os admiro, no sabéis cómo. em, Realmente sí que es algo que me gustaría. Y de hecho, mientras estabais hablando, yo estaba mirando, a ver, ¿y qué másters hay en Zaragoza? O sea, yo os digo,
lo que pica, ¿vale? Pero bueno, creo que tiene que ser el momento, pues, para invertir ese esfuerzo. Yo lo que me llevo, yo creo que sí que es importante, lo que habéis dicho, creo que lo has comentado, Ana Clara, em, que la investigación no solamente es la investigación en sí, sino que en terapia ocupacional tenemos que aportar, incluso la gente que estamos más en la clínica, la terapia ocupacional basada en la evidencia, que eso bebe de la investigación que estáis haciendo, pues, gente como vosotros, ¿no? Y bueno, sí que en los últimos años, cuando ya se ha empezado a hablar más de eso, de cuantificar todo lo que hacemos, y a veces se puede, eh, cuantificar numéricamente y a veces se puede describir y registrar de forma cualitativa, ¿no? Y esa idea sí que me acompaña en los últimos años, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que entiendo también el comentario que hacías, ¿no, Ana Clara? Que en el día a día sí que estamos haciendo investigación, la gente que estamos más en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me encuentro un poco en ese punto, en ese punto. Y bueno, ya te digo, a mí me admira la gente que estáis haciendo, que habéis hecho ya tesis, toda la gente que está haciendo sus doctorados y todo esto. Y bueno, no es algo que vaya a hacer mañana. O sea, sí, no sé, ya veremos. De momento lo dejo ahí. Yo creo que tiene esa parte, ¿no? Que decía ahí un poco de, no es, o sea, te vas formando poco a poco, pero tienes que sentir la llamada, ¿no? Un poco, tienes que tener ese perfil, ¿no? Yo siempre os cuento yo mi anécdota, ¿no? Como dice Miguel Ángel. Yo estudiaba con María Rodríguez Bailó, ¿no? Que está en la Universidad de Málaga, es compañera mía de carrera, y ya en la carrera, una amiga y yo le decíamos, María, algún día estudiaremos un marco de trabajo desarrollado por ti. O sea, en ellas ya se veía esa cosa de investigación, de universidad, de profundizar en conceptos, ¿no? Y creo que ella la llamada le vino pronto, aunque tuvo su clínica, pero como que de alguna manera, no sé si tenemos o no ese perfil, pero yo me veo mal en el perfil como dice Merche. De hecho, mi propósito de año nuevo es hacer una recogida real de datos de clínica, o sea, porque soy un poco desastre, ¿no? Nos metemos en la rutina diaria y evalúas para intervenir, pero y reevalúas para ver cómo está, pero a lo mejor no protocolizas tanto como deberías protocolizar, ¿no? Esa evaluación, reevaluación, que a lo mejor luego nos podrían dar datos súper interesantes. Y en clínica siempre lo hablamos, ¿no? Que a veces que dices, qué pena que ahora que se va este hombre vemos lo que podríamos haber sacado tan interesante, pero tú miras atrás y dices, no tengo dónde enganchar, ¿no? Para aportar a lo mejor eso que podríamos aportar desde la clínica. Entonces, yo todavía estoy en fase de propósito de año nuevo de hacer una recogida de datos en condiciones y poder hacer un pre y un post medianamente cercano a algo, no voy a decir científico, pero por lo menos algo traducible a un escrito, ¿no? Porque es verdad que entramos mucho en clínica en la rutina de evaluar. El otro día lo hablaba con Ana, ¿no? Que muchas veces como que los ves entrar, vas cogiendo, tienes tu ojo clínico, tu razonamiento y nos falta un poco ese protocolo, ¿no? Que daría un poquillo más de consistencia a quizá un trabajo que estamos haciendo. Entonces yo me voy a quedar por ahí y lo de la tesis no he tenido todavía la llamada, no soy yo con ese espíritu de llamar, oye, pero que nunca se sabe, ¿eh? Que es verdad que igual que no ha venido, puede venir en cualquier momento, como dice la gente que sienta las llamadas de Dios y todas esas cosas, eso nunca se sabe. Así que ahí lo dejo, Miguel Ángel. Por ahora voy a intentar que de aquí al año que viene hayamos hecho un registro medianamente coherente de un trabajo clínico. Bueno, yo creo que el resumen de todo esto es que al final la investigación llama de alguna manera, de otra en mayor o menor grado, pero yo creo que al final el gusanillo siempre se despierta en intentar encontrar respuesta a algo que a ti te inquieta, a profundizar en alguna temática que apasione, que, bueno, entonces creo que podemos dar por finalizado nuestro capítulo número 16, hablando un poco de investigación de doctorado, que yo creo que lo hemos focalizado mucho ahí. Invitamos
a compañeros terapeutas ocupacionales que estén embarcándose en un doctorado ahora mismo, que nos comenten, que nos cuenten, incluso si quieren exponer su tesis, pues, lo que han encontrado o no están profundizando, nos encantaría. Y yo nada más que daros las gracias a todos por contar vuestra experiencia, por pasar el ratito este con nosotros, por divagar, por todas estas futuras líneas que a lo mejor se pueden dar o no. Y si al menos la gente que nos escucha, nosotros hemos conseguido darle un poquillo en esa llamada, ¿no? Como dice Isma, en darle un empujoncillo a que sí que vayan planilla investigadora, pues creo que hemos hecho bien nuestro trabajo y que al menos esos contras no han tenido tanto peso como los pros. Así que, bueno, yo de verdad daros las gracias y estoy deseando repetir. A vosotras. A ver, sí, efectivamente, a vosotras. Pues nada, de Muchas verdad, gracias a vosotras. muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo enorme. Adiós. Chao, buenas Adiós, chao, noches, chao. chao, chao. Chao.